El pasaje de hoy es Génesis capítulo 31, versículos 17 al 24. Leámoslo juntos. Entonces se levantó Jacob, y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, y puso en camino todo su ganado, y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac, su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó, pues, con todo lo que tenía, y se levantó y pasó el Éufrates, y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo, y fue tras Jacob camino de 7 días, y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche, y le dijo: Guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Amén. Hoy compartiré la palabra bajo el título, Labán persigue, cuidando el viaje. Como es la temporada de vacaciones de verano, muchos de ustedes estarán planeando viajes o vacaciones. Algunos diáconos de nuestra iglesia, cuando reciben sus vacaciones de verano, suelen usar la totalidad de esas vacaciones para misiones a corto plazo. Hay quienes visitan cada año la misma región a la que siempre iban durante sus vacaciones, ayudando y predicando el Evangelio. Como pastor principal, no puedo expresar lo agradecido que estoy de tener miembros de iglesia así, y cuánto orgullo siento. La forma en que las personas preparan sus viajes varía un poco. Algunas personas son muy meticulosas, empacando todo, desde la primera hasta la 10ª cosa. Este estilo de persona se estresa un poco mientras viaja. Cuando fui a estudiar por primera vez en el extranjero, cuando entramos por primera vez a Alemania, mi esposa incluso llevó arroz. ¿No hay arroz en Alemania? No es que no lo haya, pero aún así, por si acaso no había arroz y no podíamos comer durante unos días, dijo: tenemos que llevar arroz. Y vi cómo, con tantas cosas que empacar, llevaba una bolsa de arroz. Obviamente, cuánto se burlaron de ella los estudiantes locales al escuchar esta historia. Otras personas, cuando viajan, casi no preparan nada. Son el tipo de persona que vive sin lo que no tiene, que consigue lo que necesita en el lugar, y que lo tira después de usarlo, o lo reparte antes de volver. Yo soy un poco de este estilo, sin embargo, también hay cosas por las que mi esposa se burla de mí. Cuando viajo, siempre debo llevar libros y mi computadora portátil. Son absolutamente necesarios. También debo llevar varios libros de diferentes tipos. Como no sé qué querré leer en el destino, debo empacar 2 o 3 libros de diferentes géneros para leer lo que me apetezca una vez allí. ¿Cómo preparan ustedes sus vacaciones o viajes? ¿Hay algo que siempre deben llevar cuando viajan? Algunas personas dicen: no sé de otras cosas, pero si no es mi almohada, no puedo dormir. Y también he visto a personas que cargan incluso sus propias mantas diciendo: no puedo usar la manta del alojamiento. En el pasaje de hoy se presenta una historia en la que, por llevar algo extraño al partir, estuvo a punto de ocurrir un gran problema. En el pasaje de ayer, la familia de Jacob decidió partir. Habían decidido regresar a la tierra natal de Jacob. Leamos juntos los versículos 17 y 18. Jacob se levantó, y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, y puso en camino todo su ganado, y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Amén. Jacob se prepara para partir, empacando esto y aquello. Subió a sus hijos y a sus esposas en los camellos, y organizó y empacó todo su ganado y sus bienes. El camino hasta aquí fue un camino solitario. Fue un camino en el que huyó apresuradamente, sin poder llevar nada. Por eso, en la historia de Betel, ni siquiera pudo empacar una mochila para llevar una almohada, y tuvo que usar una piedra como almohada para dormir. Pero el camino de regreso es mucho más difícil. La familia ha crecido, y las propiedades y el ganado han aumentado. Empacar cada cosa y asegurarse de no perder nada se ha vuelto una tarea mucho más ardua que antes. Probablemente por esto, aunque partió bastante apresuradamente, fue atrapado por su tío que lo persiguió. Escapar de esta manera no es una buena idea. Si en lugar de su tío, lo hubiera perseguido un enemigo,
Todo este grupo habría estado en un gran peligro. Pero hubo otra cosa que puso a este grupo en peligro. Durante la preparación, Raquel empacó algo que no era necesario llevar, o para ser más precisos, algo que no debía llevarse. Leamos juntos los versículos 19 y 20. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. En pocas palabras, ¿cómo distorsionan estos versículos 19 y 20 el regreso de Jacob a su tierra natal? El versículo 19 habla de robo, y el versículo 20 menciona que se fue sin decir nada, es decir, huyó. Así, se describe el regreso de Jacob a su tierra natal como si fuera un robo y una huida. Como era tiempo de esquilar ovejas, Labán no estaba en casa. Raquel aprovechó esta oportunidad para robar los terafines de su padre Labán. ¿Qué son los terafines? Son una especie de dioses protectores del hogar que se adoraban en casa. En una palabra, son ídolos. No podemos saber con exactitud por qué los robó de repente. No estaban hechos de oro o plata, ni eran algo extremadamente valioso. ¿Por qué Raquel se molestó en robar estos terafines en un momento tan ajetreado? Podríamos suponer que tiene que ver con el viaje. Ahora están a punto de emprender un largo viaje. En la sociedad antigua, este viaje, emprender un largo camino, dejar el hogar o las tribus establecidas, era algo extremadamente peligroso. Por eso, los antiguos solían dar terafines, que significaban dioses protectores, a las personas que partían de viaje, o los empacaban en sus equipajes, con el deseo de que protegieran a esta persona, protegieran la vida y las propiedades de esta persona. Es una especie de costumbre antigua, y literalmente, una superstición. El hecho de que Raquel robara los terafines dio a Labán un pretexto para la crítica. En realidad, a Labán no le gustaba que Jacob se fuera, pero no tenía una razón clara para impedírselo. Sin embargo, el robo de los terafines le dio a Labán un pretexto justo para enojarse, una razón justa para culpar a Jacob. 3 días después de que la comitiva de Jacob huyera, Labán se enteró de la noticia. El intervalo de 3 días fue, de hecho, algo que el propio Labán había creado. Como mencioné el domingo pasado, la artimaña para evitar que las ovejas de Jacob se mezclaran con las suyas fue el intervalo de 3 días. Esta artimaña ahora jugó en contra del propio Labán. Aunque no pudo librarse completamente de la persecución, Jacob ganó tiempo para huir, y Labán finalmente pudo alcanzar la cola de la comitiva de Jacob después de perseguirlos durante 7 días. La razón por la que fueron alcanzados fue precisamente por lo que llevaban. Primero, Jacob tenía demasiadas cosas que empacar. No podía dejar nada atrás, pero de hecho, era demasiado para empacar y huir. Por eso, aunque estaba a 3 días de distancia, fue atrapado por Labán una semana después de haber huido. Además, lo que Raquel empacó también fue un problema. Empacar algo que no era necesario, e incluso algo que una persona de fe no debería llevar, le dio a Labán un motivo para criticar. Este viaje, que originalmente era una partida legítima, se convirtió en una huida injusta debido al robo de Raquel. Sin embargo, el pasaje de hoy no solo menciona este tipo de llevar consigo, también se registra otro tipo de llevar consigo. Es el cuidado de Dios, quien siempre nos cuida fielmente. Leamos juntos el versículo 24. Pero Dios vino a Labán arameo en sueños aquella noche, y le dijo: Guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Era la partida de la comitiva de Jacob, quienes huían apresuradamente, pero no podían escapar correctamente, debido a la gran cantidad de cosas que debían llevar consigo. También fue el robo de Raquel, quien en su mente ansiosa, llevó consigo incluso lo que no debía llevar, lo que provocó un pretexto para la ira. Este viaje estaba en peligro de fracasar apenas una semana después de su inicio. Fue debido a las cosas llevadas. Había cosas que eran inevitables y pesadas de llevar, y también fue un problema el llevar consigo cosas innecesarias que no debían haberse llevado. Debido a este problema de llevar consigo, fue atrapado por la persona de la que intentaba escapar. Pero hay alguien que cuidó de este viaje para que no fracasara. Ese es nuestro Dios. Mientras medito en Génesis, sigo repitiendo esto. La clave es Dios. El centro es Dios.
Nuestra mirada debe permanecer en Dios. A lo largo de la meditación en Génesis, nuestra atención y perspectiva deben centrarse en ¿quién es Dios? ¿Qué hace Dios? Lo mismo ocurre con el pasaje de hoy. Dios está cuidando de esta comitiva. Se interpone en el camino de Labán, que lo persigue con ira, y le advierte a Labán: no le digas nada a Jacob, ni bueno ni malo. No discutas sobre lo correcto o incorrecto. Dios está impidiendo que Labán derrame sobre Jacob cualquier ira, ya sea por la huida o por el robo. Dios está cuidando meticulosamente a la comitiva de Jacob. Queridos hermanos y hermanas, Dios nos está cuidando así también a nosotros ahora. Nuestra vida es un viaje con muchas cargas y muchas cosas que cuidar. A veces, es nuestra vida la que, al empacar persistentemente cosas que no necesitamos, e incluso cosas que no debemos llevar, carga con pesos innecesarios y vacila. Así como Dios cuidó de la comitiva de Jacob, Él también cuida de nuestras vidas, y nos permite seguir el camino de nuestra vida. Sin este cuidado, ninguno de nosotros habría podido llegar hasta aquí. En cada momento de la vida, ha habido el cuidado de Dios. Dios ha estado cuidando meticulosamente y cuidadosamente nuestras vidas. Les bendigo en el nombre del Señor, para que hoy sea un día en el que sientan profundamente la gracia de nuestro Señor, que así nos cuida. Dios me está cuidando. Dios está cuidando a nuestra familia. Dios está cuidando nuestro lugar de trabajo y nuestro negocio en medio de estas dificultades. Dios está cuidando a nuestros hijos. Dios está cuidando el lugar de entrenamiento de nuestros hijos. Les bendigo en el nombre del Señor, para que hoy todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, hagan de la victoria de Dios su propia victoria, con esta fe en Dios que nos cuida.